violenta de la ciudad. ¿Cómo estás, Carlos? Antonio Abatemarco te saluda. Buen día para vos. Hola Antonio, buen día, un gustazo hablar con vos y con tu audiencia. Gracias por atendernos, como siempre. Por favor, un gustazo. ¿Qué podemos decir, no? Es como una película anunciada esto, ¿no? Ya lo habías dicho vos en otras oportunidades. Cualquiera que tenga un poco de pericia para ver esto o haya analizado la historia latinoamericana, se da cuenta que esto va increyendo. Sí, porque cuando se desmantelan las grandes bandas, quedan las pandillas, las bandas más chicas, que como tienen menos poder, quieren tener más. Y para tener más poder, tanto de fuego como territorial y mayor predicamento sobre distintos barriales, tienen que ser más violentas. Y en la pelea por el territorio y por el dominio de los territorios, terminan pagando, por supuesto, inocentes, porque además ahora hay una especie de consagración de la impunidad que se ve justamente con estas balaceras que aparecen a cada hora y cobrándose víctimas, como la chiquita de 5 años, que realmente es impactante. Cuando ayer lees el testimonio de la mamá diciendo que los narcos tenían protección policial, una vez más te encontrás con la raíz del problema en las principales provincias argentinas, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde siempre la cuestión es narcopolicial. Si no nos damos cuenta de eso, y que el problema grande está en tratar de sacar los nichos de corrupción, porque efectivamente hay gente que hace bien las cosas, hay otros que no, y que han encontrado en esas sociedades, en esas complicidades, una manera que ellos entienden que es la mejor manera de ascender socialmente a través del dinero que generan las mafias. Te voy a pedir, por favor, que te posiciones mejor con el teléfono, ¿no? Que por allí no te estaba escuchando de la manera correcta. Pero, Sí. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí te escucho mejor. Pero bueno, analizando esto, ayer, por ejemplo, hablábamos en una entrevista que va a salir el viernes en Televisión Regional, en nuestro programa Cuna de la Noticia TV, hablábamos con José Luis Giacometti, que fue su jefe en la Unidad Regional número 2. Y él hacía un análisis bastante interesante sobre lo que está pasando con las bandas. Después te voy a preguntar si coincidís o no. Él decía que, muerto el pájaro cantero, muerto otros líderes de su estilo, ya con cierta edad, un poco más maduros, 30 y pico de años, que tenían otros métodos, hablaban, dialogaban. No significa que no participaran de balacera y eso, pero era como el último recurso. Muertos ellos, o encarcelados algunos de estos líderes, hoy asistimos a la conducción de bandas por parte de pequeños caciques que en muchos casos fueron soldaditos, o en su gran mayoría fueron soldaditos que empezaron de muy pequeños, 12, 13, 14 años, ya hoy tienen, por ejemplo, 19, son jóvenes y no tienen, primero, el proceso de maduración que tenían los otros, que murieron o están encarcelados, y tienen métodos más violentos, no están acostumbrados a hablar, no están acostumbrados directamente a primero tirar, primero balear a alguien y después, en todo caso, negociar. ¿Coincidís con este análisis? Sí, porque lo dijimos hace años. Estamos convencidos que esa cuestión viene de hace tiempo. Nosotros cuando ya escribíamos en el año 2012, o parte más de lo que se llamó narcomafias, en aquel momento, hablando con abogados penalistas, nos decían que el problema grande era que las herencias que dejaban los jefes de las bandas narcos, que dicho eran menores de 30 años, el pájaro cantero cuando lo matan tenía 28, es que justamente los que iban a querer quedarse con todo el negocio eran más jóvenes y más violentos. Y eso efectivamente se viene repitiendo del 2014 en adelante, efectivamente. Claro, y bueno, y a ver, por parte del gobierno provincial me parece que no ha cambiado la respuesta. ¿Cómo analizás también lo que se está diciendo por parte del gobierno provincial, lo que se está intentando como respuesta, ¿no? También frente a estas balaceras o intimidaciones a viviendas relacionadas a jueces que imparten justicia? Nosotros se lo dijimos en la Junta Provincial de Seguridad, que había que volver a blandir la corrupción policial, que me parece que allí está una de las claves de todo esto, y me parece que eso lo han dejado de lado, porque me parece que a la larga termina impactando con ciertos sectores de la policía, y ahí también hay algo clave. Así que lo veo como que abandonando el hecho de la lucha contra la corrupción, ahí comienza
a desmadrarse una vez más toda esta cuestión, porque además está el otro tema, la desarticulación en la calle de parte de las grandes bandas, de parte estoy diciendo, generalmente aparecen nuevos sujetos, aparecen más pandillas que quieren quedarse con eso, y el gobierno provincial no está dando una respuesta adecuada, porque me parece que además falta lo otro, que es esencial, poner en los barrios un estado virtuoso que se da a través de trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, como hemos dicho decenas de veces. Claro, te estamos perdiendo nuevamente, Carlos, si te podés posicionar para conseguir mejor audio. ¿Sirve, por ejemplo, la nueva estructura de comisarías que se está intentando desde un tiempo a esta parte por parte del gobierno provincial, no terminar con la vieja estructura de comisarías y emprender otras que son como macroseccionales, no sé cómo definirlas? ¿Sirve esto o no? A mí me parece que todo el intento de democratizar la seguridad sirve. Lo que pasa es que hay que intentarlo. El problema es que lo intentás con un montón de nichos de corrupción que ya tenés, sobre los cuales se ha trabajado poco, o si se ha trabajado todavía no ha dado los frutos necesarios. El problema, insisto, es la estructura. Pasa lo mismo que con la justicia, tanto la provincial como la federal. Si tenés sectores que no trabajan, que están más acostumbrados a mirar para otro lado y así hacer negocios, por más nuevas estructuras que tengas, la cosa no va a cambiar porque ya el problema está en la raíz. Ojalá que sirva, tenemos mayores indicadores de certeza en ese sentido, pero me parece que más allá de las nuevas estructuras, el problema es hacer lo mismo con la misma gente o hacer cosas distintas con la misma gente es un problema. Claro. Solamente los locos piensan que haciendo, no recuerdo la frase textual que decía Einstein, pero solamente hay algo así, solamente los locos piensan que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados diferentes, ¿no? Resultados diferentes, exactamente. Y en lo que respecta a la responsabilidad del gobierno nacional sobre la seguridad, ¿qué podemos decir? Y es un problema grande porque el gobierno nacional ha aceptado como relato el combate contra el narcotráfico, pero a partir de que es un relato, tenés por ejemplo este caso del lunes, en donde 50 kilogramos de cocaína fueron sacados del destacamento de Gendarmería de Orán, hoy la ciudad más violenta de la Argentina, porque tienen los datos del 2017, en el 2018 vamos a recuperar tristemente algunas posiciones importantes de Santa Fe y Rosario, pero hoy la más violenta en la Argentina, que es Orán. Allí desde Gendarmería se llevaron los gendarmes 50 kilos de cocaína para negociar. Entonces me parece que ante esa información concreta lo que estamos viendo es que van a quedar desmanteladas todas las fuerzas de seguridad y se va a dar esta perversa idea que tiene Mauricio Macri de meter el ejército en la seguridad interna de la Argentina, y ese es un problema serio. Vamos hacia eso, y contra eso va a ser muy difícil no solamente el pedido de una mayor seguridad, sino por ejemplo de lo que va a generar la protesta social consecuencia de los planes económicos. Es muy perverso, pero estamos viendo y analizando que vamos hacia eso, como se hizo en México, como se hizo en Brasil, como se hizo en Colombia, con resultados nefastos para la comunidad, para la gente, y con resultados extraordinarios para el negocio del narcotráfico. ¿Qué es lo que se quiere hacer con las Fuerzas Armadas? Aquí, justamente a colación de lo que vos decís. Ayer, por ejemplo, leía que el Gobierno Nacional le ha pedido un esfuerzo patriótico al Ejército, a las Fuerzas Armadas, y, por ejemplo, les ha aumentado solamente un 8% el salario, hasta en comparación con el 15%, que ya de por sí es bajo, que han tenido la mayoría de los trabajadores, ¿no? Es medio contradictorio lo del Gobierno Nacional. Sí, claro. Sí, sin duda. Lo que ellos están diciendo, porque aparte ya lo hizo a través de decreto Macri, es poner el Ejército junto a la Fuerza de Seguridad para cuidar las fronteras, y ya tienen decretos preparados, como ha sido información de diarios internacionales y algunos locales, como Infobae, el Diario de la Nación, de poner las Fuerzas Armadas una vez en la seguridad interior de la Argentina. Eso está como armazón jurídica, como base jurídica para hacerlo, el decreto 228 de enero del 2016 que firmó Gabriela Michetti, y ponerlo para estos conflictos provinciales en donde la seguridad está alterada, y ahí quieren poner una vez más al ejército, insisto, como el plan que Estados Unidos impuso en las 3 naciones que antes hacía referencia. Es bastante perverso. ¿Es una vuelta al plan con Intes o es otra cosa? Es muy parecido, muy parecido a la concepción de la misma, Antonio,
con la diferencia que aquello era a finales de la década del 50, principios de los años 60, y estaba abajo de la idea de la Alianza para el Desarrollo. ¿Te acordás que había sido la doctrina que había generado Estados Unidos? Esta es otra cosa, a mí me da la sensación, porque ellos están ahora en la teoría de las guerras mixtas. Las guerras mixtas son aquellos en donde reconocen el enemigo por adentro, no solamente por afuera de las naciones, lejos de los ideales sanmartinianos, y eso le da la justificación para identificar el terrorismo en distintas formas internas del país, con lo cual va a haber más control social que seguridad, e insisto, los resultados que están apareciendo en países como Colombia, Brasil y México son nefastos, porque se habla de miles y miles de desaparecidos y un enorme auge del crecimiento del negocio de las armas por un lado y el negocio del narcotráfico por otro. Muchas gracias, como siempre, por atendernos, Carlos. Un abrazo grande, Antonio, muchas gracias. Adiós.